Bueno, vieron que hace un ratito veíamos lo que decía Pedro Rosenblatt, entonces preguntaba, bueno, ¿quién recogerá el descontento en esta situación en la cual el peronismo tuvo la brillante idea de incorporar a Santiago Cuneo a su armado político? Entonces, hoy salió una encuesta en Clarín, todos estos días se vienen conociendo sondeos y todo eso, hoy precisamente en una nota de Eduardo Palladini se habla de un sondeo que es del Observatorio de Psicología Aplicada de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, que se puede resumir como OPSA, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo, y ahí habla precisamente, arroja un dato que ya veníamos viendo en otros sondeos, que es la muy buena imagen que tiene Miriam Bregman, ¿no es cierto? Que es una imagen positiva del 44%, si no veo mal en este momento, no alcanzo a ver, una imagen positiva del 44% sí. Y que la posiciona otra vez como la dirigente mejor, con mayor valoración o con mejor valoración a nivel nacional. Este fenómeno ya se viene viendo hace varios meses, se registra en distintas encuestas y está expresando precisamente la bronca contra el gobierno y al mismo tiempo el descontento, la desconfianza y el malestar con un peronismo que, aparte que se está sacando los ojos entre ellos, gira a la derecha, básicamente. Sí, no y se puede expresa, perdóname, también que la simpatía a la izquierda se mantiene porque están hablando, esto fue más o menos después de la reforma laboral que se terminó aprobando en febrero, que comenzamos a recoger estos números, bueno, van varios meses. 4 o 5 meses. Claro, exactamente. Pero bueno, hay gente a la cual pone nerviosa este crecimiento de Miriam Bregman. Sí, son... que me imagino quién puede ser. Otro de nuestros habituales. Sí. Uno de nuestros habituales, amigo de Trebuch. ¿Se acuerdan del reportaje ese donde Milei los retó a Trebuch y este muchacho? Bueno, vamos a escuchar a ver qué decía. A ver. Es el ensobrado, perdón, me olvidé que era el ensobrado. Bueno, hace un mes que no estoy. No se enojen conmigo. Acá la producción ya pasó de los agravios a las amenazas. Vas a ser despedido, Eduardo. Sí, el despido sería lo de menos. Acá las señas fueron más violentas. Reincorporación de Lucía. Reincorporación de Lucía. Pero acá está denunciando que hay amenazas de va a ser suplencia por muerte. Lesiones, digamos. Bueno, a ver, vamos a ver el sobrado. Ahora sí, vamos. ¿Quién es? Hay que pifiar. No hay que darles de comer. Sino cualquiera se envalentona. Mirá. Porque uno es que te dicen, mira, vamos a tener las cuentas súper en orden, no se va a gastar más de lo que nos ingresa, pero esos ingresos van a estar compuestos de impuestos a las grandes fortunas, a la vivienda ociosa, a los 4.000 grandes terratenientes que son los grandes poseedores de todas las tierras productivas de nuestro país, a las petroleras, a las mineras que no pagan un peso y que ahora con el RIGI y Super RIGI le permiten además llevarse todo afuera, las divisas que consiguen en el país. No es tan difícil, viejo. No es, claro. ¿viste? O sea, ¿querés equilibrio fiscal? Bueno, lo sacamos de acá. Mira, Va bien, qué gran receta. Ahí la tenés, a la gran líder del progresismo vernáculo, Miriam Bregman, transformada en la Manaos de Cristina y de Máximo, ¿viste? Es la Manaos, la segunda marca. Acaba de proponer que si gana, impulsará, igual que Quintela, guarda, anotalo Quintela también, un impuesto a las grandes fortunas, otro impuesto a la vivienda ociosa, un impuesto extra a las petroleras y a las mineras. Otro impuesto a los 4.000 grandes terratenientes, ¿no? Como se sabe, el gobierno apunta a todo lo contrario. Bueno, ahí teníamos que cuáles son las cosas que le ponen nervioso a Majul. Raro, porque hace una semana o dos, no me acuerdo, pasamos acá el recorte diciendo que Miriam Bregman no tenía una sola idea. Bueno, ahí nombró un montón. Se arrepintió una semana. Claro, evidentemente mentía, me parece, o no se había dado cuenta que sí tenía ideas. Bueno, lo que queremos hacer justamente es discutir alguna de esas ideas y una en particular, aprovechando, ¿no? Nosotros también nos envalentonamos, por decirlo de alguna manera, y todo, digamos, ese sentimiento que se despertó después del partido con Inglaterra, queremos entonces aprovecharlo para ir hasta el final y discutir por qué no ir por más, porque si hay un problema que tiene la Argentina es el peso enorme de la extranjerización, no solo de la tierra, sino en otras ramas, no sé, en el comercio exterior, en la minería. Recordemos que Pitel estuvo hasta hace poco en Argentina, se reunió con Grabois porque quería muchísimos beneficios, porque el RIGI no le alcanzó para su rama, que es la de la inteligencia artificial, donde está dominada, ¿no? por grupos muy, muy extranjeros. Entonces, el audio de la semana, para meternos un poco en este tema, porque queremos agarrar el peso de los grupos extranjeros en la economía argentina y, por otro lado, la deuda, ¿no? Que es un mecanismo de saqueo y sometimiento a países como el nuestro. Entonces, el primer audio de la semana se lo pedimos a Noemí Brenta, que es economista, especialista e investigadora sobre precisamente el tema de la deuda externa, que nos va a hablar sobre esto. Ella nos daba un dato que es que la deuda externa de Argentina al día de hoy alrededor es de 321.000
millones de dólares. Pero nos dijo otras cosas más sobre el tema de la deuda. Escuchemos lo que decía. El problema no es solo la deuda externa, sino el conjunto de la deuda pública. El problema también es la acumulación de los vencimientos muy pronto. Por ejemplo, el año que viene, nomás al Fondo Monetario de intereses le tenemos que pagar 3.000 millones de dólares. Los efectos que tiene, que perjudican a todos, nos perjudican a todos, es que permanentemente los fondos de la deuda pública salen del presupuesto nacional. Entonces, más deuda, más intereses, que además están subiendo, porque el riesgo de país de la Argentina también está subiendo, significa más ajuste, significa menos partidas sociales, más achicamiento de todo lo que es partida social, universidades, provincias, subsidios al transporte, a la energía, es decir, que paguemos todo más caro. Hoy la deuda es un problema grande porque se lleva buena parte del presupuesto. De que el Fondo Monetario está pidiendo devaluación, hasta el propio vocero del gobierno dijo sí, que el dólar está un poco barato, que hay que devaluar. Si hay una devaluación, el peso de la deuda externa va a ser todavía mayor sobre el presupuesto y sobre todo lo que hay que extraer o lo que el gobierno decida extraer, porque por supuesto privilegia a los acreedores frente a todo lo que es interno, entonces va a ser todavía más grande el apretón. Bueno, muy interesante lo que decía ahí Noemí Brenta, y lo importante de todo esto, creo yo, es ponerlo en el contexto que estábamos discutiendo, cómo aprovechar la discusión que hubo sobre la ley de tierras, que puso sobre el tapete el peso del capital extranjero sobre nuestro territorio y sobre todo la intención del gobierno de Javier Milei de ampliar eso casi hasta el infinito, sacándole todos los límites, cómo ver que eso es solo una parte de cómo domina el capital extranjero junto con el capital nacional sobre nuestro país, sobre el saqueo, sobre el ajuste, etcétera, y que es parte de una serie de mecanismos que ahora vamos a ir desengranando mediante los cuales dominan, ¿no? Vamos a dar ahora un par de datos complementarios a los que decía Noemí Brenta, ¿no? Para demostrar cómo la deuda externa y la deuda pública en general los especuladores no es tan solo una deuda que corresponde pagar, como siempre quieren hacer pasar con el sentido común, sino como actúa como un mecanismo completamente impagable que lo único que hace es perpetuar el saqueo y perpetuar la dominación, por ejemplo, para imponer intereses geopolíticos, ¿no? Por ejemplo, para que el gobierno de Estados Unidos, el FMI, presionen y condicionen a un país, a sus gobiernos y a cómo se organizan los bienes comunes naturales, los recursos estratégicos, más en un marco como el que venimos viendo, donde hay mucho interés por la cadena de suministro, por cuestiones claves como la minería, como el petróleo, el agua, el litio, todo eso que en la disputa global hoy tiene más peso que nunca, ¿no? Y la deuda puede parecer un asunto separado de esto, pero no lo es, sino que esas deudas impagables lo que buscan es condicionar a países como la Argentina y tantos otros en el mundo para actuar en función de esos determinados intereses, ¿no? Y es una deuda que, como siempre decimos, es completamente ilegítima, ilegal y fraudulenta. Vamos a ver algunos datos. Hay una estimación general que dice que desde 1982, cuando Domingo Cavallo, como funcionario de la dictadura, estatizó la deuda pública, la deuda privada. La deuda privada, perdón, la transformó en deuda pública. Desde ese año hasta hoy, la Argentina ya pagó más de 600.000 millones de dólares de deuda entre capital e intereses. Es decir, es una deuda que no es que se pagó, sino que se pagó infinidad de veces y aún sigue teniendo un monto muy elevado al cual ahora nos vamos a referir. ¿Pero qué quiere decir eso? En primer lugar, un fraude monumental, es decir, el gobierno más sanguinario e ilegítimo de la historia argentina, que fue la última dictadura militar, eleva el endeudamiento de forma enorme, después la privatiza de forma completamente fraudulenta, que eso quiere decir concretamente, por ejemplo... La estatiza. La estatiza, otra vez que lo digo, ¿no? Por ejemplo, el Grupo Macri tenía una deuda, sí. el Estado lo asumió como propia. Es decir, le regaló al Grupo Macri, entre tantos otros, y la tuvieron que pagar la educación, los condonó jubilados, la deuda, la salud, claro. Etcétera. Claro, la absorbió. La absorbió el Estado. Exactamente. Claro, bueno, la por eso absorbió el Estado. condenó la asumió. condenó Es de decir, vos tenés una pagarlas. deuda, ahora es mía, yo me hago cargo, ¿no? Y lo que tiene de profundo eso es que si eso fue en una dictadura militar, que todos los gobiernos que lo continuaron hasta el día de hoy lo fueron legitimando, ¿no? El gobierno de Alfonsín legitimó la deuda de la dictadura y así uno detrás de otro. Claro, incluidos, para ir más cerca a los últimos años, ¿se acuerdan que bajo el gobierno de Macri
todos denunciamos que la deuda del FMI había sido, que el FMI le dio a Argentina el préstamo más grande de la historia, que fue completamente irregular. Todo el mundo lo denunció, incluido el peronismo, y que hizo el peronismo cuando asumió, la relegitimó y la pagó, ¿no? Eso sucede desde La hace legalizó en el Congreso. por lo menos 40, 50 años en la Argentina. ¿no? Y Sí. aparte con la deuda de Macri fue público que se había fugado, que se había utilizado para la fuga de los grandes grupos económicos. Entre Claro. ellos, por ejemplo, la familia Macri, el grupo Clarín, el grupo Roca. Esa deuda fue la que legitimó el peronismo en el año 2022 en el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner. Claro, así es. Según datos oficiales del Banco Central, durante el gobierno de Macri se fugaron más de 80.000 millones de dólares. ¿Esto qué es? Es eso, que la deuda funciona como un mecanismo para la fuga de capitales, ¿no? Es decir, esa deuda monumental que tiene Argentina como ningún otro país del mundo no se tradujo en mejor infraestructura, mejores escuelas, mejores hospitales, mejores salarios, mejores jubilaciones, mejores nada, sino que los grandes grupos económicos lo usaron para fugarla por fuera del sistema financiero local, ¿no? Con Toto Caputole. Ahora bien, Con Toto Caputo con Toto también. Caputo. El mismo que hasta ahora. Si Argentina pagó más de 600.000 millones de dólares desde la dictadura hasta hoy de deuda externa, lejos está eso de querer decir que ahora estamos desendeudados. Hoy se calcula, Noemí Brenta hacía el cálculo sobre un dato específico de la deuda. Hay otro cálculo que hacen las compañías de la sección de Economía de la Izquierda Diario, que es el referido a la deuda bruta total de deuda externa justamente, que llega a 474.192 millones de dólares, ¿no? Es decir, pagamos una barbaridad y sigue siendo una deuda completamente impagable, ¿no? Y esto justamente es el mecanismo de saqueo que hace que se perpetúe hacia la eternidad, ¿no? Y un par de datos más para referirnos al futuro próximo que nos espera. En los próximos 8 años, nuestro país se enfrenta a vencimientos de deuda en moneda extranjera que superan los 25.000 millones de dólares anuales. Y hay algunos años, dentro de los próximos, en los cuales esa cifra supera incluso los 35.000 millones de dólares, ¿no? Es decir, que se trata de cifras impagables y teniendo en cuenta que la generación de divisas genuinas, llamémosle, por el saldo de exportaciones, alcanzó en promedio en los últimos 7 años menos de la mitad, es decir, menos de 12.500 millones de dólares en lo que fue, mejor dicho, en lo que fue el mejor año llegó a 19.000 millones de dólares, ¿no? Pero nunca llega a los montos que hay que pagar en los próximos años, ¿no? Es decir, estamos en conclusión de un mecanismo de saqueo que no hay. Hace un par de programas comentamos, por ejemplo, el proyecto de Máximo Kirchner, no hay salidas tibias, no hay salidas reformistas. Lo que está planteado es cortar de raíz con este saqueo infinito. Claro, eso te muestra que la idea de vamos a negociar duro, que supongo que se refieren a eso en el programa, es una idea completamente utópica. Entonces, la propuesta que O de hace poner límites. O de poner límites. Entonces, la única propuesta realista, pero en el sentido estricto del término, es un desconocimiento soberano como el que plantea la izquierda, es decir, un rechazo abierto y la expulsión del FMI y los grandes organismos financieros de la Argentina. Es la única forma de efectivamente ponerle un freno a este saqueo permanente de recursos. Ahora, no es el único saqueo, hay un saqueo también que se produce de forma privada, podríamos decirlo, que es el resultado de la extranjerización de la economía, es decir, del peso de grandes grupos económicos, multinacionales e internacionales sobre la economía nacional. Para hablar de eso, también tenemos otro audio, y tenemos 2 audios, de Martín Shore, que es doctor en Ciencias Sociales de Claxo, y es investigador de CONICET y autor de numerosos trabajos sobre precisamente el peso de la economía nacional de los grupos extranjeros. Escuchamos lo que nos decía Martín. La presencia del capital extranjero en la economía argentina ronda aproximadamente la tercera parte de la actividad económica. De todas maneras, lo más importante no es tanto eso, sino que este tipo de capital tiene una presencia determinante en sectores que definen 2 aspectos que son fundamentales. Por un lado, cómo la Argentina en tanto economía periférica se inserta en la división internacional del trabajo, y acá aparece muy fuerte la presencia extranjera en 3 sectores, fundamentalmente en la minería, con un poquito menor de intensidad en el sector hidrocarburífero y también con una presencia potente en todo lo que tiene que ver con el sector agroindustrial y agropecuario exportador en particular. Y el otro tipo de sectores tiene que ver con sectores que son determinantes porque ahí se define las formas que asume la distribución del ingreso entre los distintos grupos de la sociedad, y ahí particularmente la presencia extranjera es muy importante en sectores vinculados a la producción de insumos intermedios, como puede ser distintos sectores de la petroquímica, distintos sectores de la producción química, la propia industria siderúrgica, o sea, sectores que producen
para un conjunto muy transversal y muy amplio de demandas y por lo tanto ahí en su carácter oligopólico y concentrado tienen la posibilidad de fijar precios y demás que les permiten una apropiación de excedente muy superior a la media en el sector industrial. Bien, los datos que daba Martín son muy contundentes. Ahora vamos a graficarlos un poquito. Pero antes, un dato que es el dato de la última encuesta del INDEC. Hay una encuesta, se llama Encuesta Nacional a Grandes Empresas. El 61% de las 500 grandes empresas de la Argentina, es decir, un rubro que mide el INDEC de los grandes grupos económicos, son extranjeras. Es decir, están en manos del capital extranjero. Eso ya es un dato de la extranjerización de la economía. Por más que después de eso tengas miles de pequeñas empresas que estén en manos de capitales nacionales, las grandes empresas están mayoritariamente en manos del capital extranjero. Repasemos algunos datos. Por ejemplo, en el comercio exterior, que es un lugar esencial porque es uno de los sectores que produce la mayor cantidad de divisas para la Argentina como producto, valga la redundancia, de la exportación de productos primarios agrícolas. Ahí, en esa rama, hay cinco grandes grupos que dominan toda la rama. Entre ellos hay grupos ingleses, norteamericanos, por ejemplo, Cargill, COFCO, Bunge, Dreyfus, que es Argentina, Dreyfus, Dreyfus no es argentino, no me acuerdo, bueno, y está la Argentina AGD, que es de Córdoba, ¿no es cierto? Aceitera General de ESA. Ahí Bunge, Bunge es de Estados Unidos, y Cargill también son norteamericanas, son las que tienen el mayor peso. Esto en el sector de de exportación de productos primarios, de leguminosas, de granos y demás. Tenemos también los datos del sistema bancario. Claro, hay el sistema bancario, bueno, es un sistema también donde hay mucha presencia de grupos extranjeros, solo por nombrar algunos, Santander Río de España, el BBW, que le dicen ellos a la B corta, A, que es también de España, ACBC, de China, bueno, y así un montón más. Pero también hay otro sector, hidrocarburos, vaca muerta. Si ustedes les digo vaca muerta, ¿con qué lo asocian? Con Chevron, sí. Un acuerdo. Me hace acordar un acuerdo al secreto. que se llegó, ¿y qué año era? 2014. No, ¿sí? 2013 o 2014. Creo que en un poquito 2014. antes. Bueno, el segundo gobierno de Cristina. 2012 Claro, pero- es la estatización, pseudo-estatización. Claro, un año después habrá sido, bueno, 2013. En Un 2014 acuerdo, se aprobó en Neuquén con claro, represión. con una feroz represión, un acuerdo que fue ultra secreto, o sea, no se conocieron las cláusulas por las cuales se otorgó eso. Bueno, Chevron, de Estados Unidos, comparte con YPF la llevada adelante de vaca muerta, la explotación de vaca muerta. Bueno, una empresa muy, muy, muy conocida. Sí, y hay otro sector muy de moda en los últimos años en Argentina y en otros lugares del mundo, pero nuestro país está cobrando cada vez más peso, que es la minería, ¿no? En ese sector lo que se dice es que la internacionalización, o sea, la extranjerización es casi total. Sí. Claro. Es casi absoluta, ¿no? El sector está principalmente controlado por multinacionales chinas, canadienses y estadounidenses, y si uno tuviera que ponerle un símbolo sería la Barrick Gold, ¿no? Sí. Que la conocemos no solo por el saqueo, no solo por los negocios que hace con los bienes comunes naturales de nuestro país, sino también por los escándalos de contaminación Sí, por que los han derrames. afectado, Claro. por los derrames que han afectado seriamente a las poblaciones locales, ¿no? Sí, y a propósito de eso, perdóname, las mineras fueron uno de los sectores que más hizo lobby para que se aprobara la modificación de la ley de glaciares. ¿Por qué? Claro, Porque lo que quieren claro. es acapararse del agua, precisamente. Claro. Claro, si uno tuviera que decir una conclusión de todo esto, me acuerdo una nota del portal El Cohete a la Luna hace unos años que hablaba de modo factoría, ¿no? Claro. Para definir un modelo se refería a distintos países del mundo en los cuales el capital imperialista entra, hace inversiones, como tanto le gusta festejar a los gobiernos de derecha, en determinadas ramas de la economía, las desarrolla, las explota, pero ¿cuál es el resultado? El resultado es que se saquean los bienes comunes naturales, se destruye el medio ambiente y por detrás que queda desarrollo, no, queda empobrecimiento. Es decir, quedan un puñado de sectores de la economía que proveen grandes negocios a unos pocos grupos privados y por detrás un enorme empobrecimiento y atraso del país, ¿no? ¿Qué es lo que en el lenguaje periodístico de los últimos 2 años en Argentina se le ha llamado peruanización? Sí. Es decir, algo que estamos viendo que el gobierno Milei no lo ha logrado todavía del todo, pero avanza en ese sentido, que este era un país donde se desarrollan justamente esos sectores, ¿no? El agro, vaca muerta, la minería, estos sectores de los que estamos hablando, las finanzas, por supuesto, con Toto Caputo al frente de la especulación, iba dejando no solo esto, no solo la destrucción en esas propias regiones, sino también un consumo interno cada vez más deteriorado,
pérdida de empleo, sobre todo pérdida de empleo de calidad, pérdida de empleos registrados, con un avance de la precarización, con un avance de la informalidad, y que deja, como se le dice popularmente, a los conurbanos afuera. Es decir, en ese proyecto de país no entra el conurbano bonaerense, no entra el conurbano cordobés, no entra el conurbano rosarino. Me salió con tonada. Me salió con No, tonada, no, me mimetice. Muy bien, está madura ahora. Es decir, un país que se va transformando, dejando su desarrollo, dejando su industria, y no es casualidad que hoy mostramos, por ejemplo, sectores que están protestando como la universidad y la ciencia. Es decir, que eso también tiene mucho que ver con la soberanía que está tan en discusión, ¿no? Un país sin universidades de calidad y sin ciencia y técnica de calidad no puede tener un proyecto de desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que este factor de la extranjerización, los recursos estratégicos de la economía, sumado a lo que explicaba Noemí Brenta, del mecanismo de saqueo eterno de la deuda externa, son discusiones que hay que poner sobre el tapete aprovechando el contexto del debate sobre la ley de tierras para ver que el panorama es mucho más amplio, que la lucha que dimos el jueves pasado fue importantísima y fue una gran derrota coyuntural que le dimos al gobierno de Milei, pero que lo que está en cuestión es poner en debate justamente quién controla los principales resortes de la economía nacional y pelear porque estén bajo control de los trabajadores, bajo control de los usuarios, en un gobierno de los trabajadores, para que la economía se pueda planificar no en función de los negocios de unos pocos, sino en función de las necesidades sociales y del cuidado del ambiente, ¿no? Estos son algunos de los temas también que tienen que ver con algo que a lo que nos hemos referido en otros programas, que es el proyecto que plantea Miriam Bregman de construir un movimiento que plantee... Que a Majul no le gusta. Que a Majul no le gusta. De construir un movimiento que debata la construcción de un partido de los trabajadores que levante este programa. Ajá. Porque ahora estamos debatiendo contra un gobierno de ultraderecha, pero lo cierto es que el peronismo tampoco ha sido alternativa y hoy no lo es. Hoy, Menos por ejemplo, con sectores como Cunio, por ejemplo. eso ni hablar, pero incluso sus variantes más centroizquierdistas, por ejemplo, Edu recién cuestionaba el proyecto inviable de Máximo Kirchner para debatir la deuda externa, es un camino que no lleva a ningún lado, ya lo vimos con el Frente de Todos. Pero también el extractivismo del que estamos hablando es algo que no cuestiona nadie en el régimen político argentino, excepto la izquierda, que estamos por fuera del régimen, ¿no? Pero en el peronismo, por ejemplo, nadie cuestiona que los dólares se tienen que generar mediante la explotación de vaca muerta, la minería, bajo esos parámetros, ¿no? Ajá. Que no cuidan el medio ambiente, no cuidan el saqueo, nada, ¿no? Entonces, la idea de construir un partido de la clase trabajadora tiene que ver con apoyar las luchas hoy, con conseguir una militancia de decenas de miles de personas que pueda torcer la balanza para ganar las luchas de hoy, como la universidad o tantas otras que estamos viendo, pero que también plantee un programa de salida a todo este atraso y esta dependencia que está atravesando nuestro país.